Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por compartir estos minutos y permitirnos exponer nuestro trabajo de investigación. Es un trabajo de investigación que se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas y que fue convocado a partir de un tema que tenemos que confesar. Cuando se lo desarrolló a este trabajo, se lo planteó y se lo desarrolló en más del 90% del grado de avance, no tenía presencia en nuestra vida este tremendo flagelo de pandemia COVID-19 que el 2020 nos plantea. Bueno, les decía que este trabajo que trata sobre un dilema que nosotros a priori calificamos de aparente entre la eficiencia y la equidad, ha sido desarrollado por un equipo que está conformado por investigadores bajo la dirección del doctor Carlos Martínez Cinca, dos investigadores principales, el profesor Alejandro Trapé y en mi caso Juan Carlos García Ojeda, pero con una particularidad. También ha contado con la participación de estudiantes de próximo egreso, estudiantes de grado avanzado de la licenciatura en Economía, y en ese sentido hemos contado con los aportes de dos jóvenes estudiantes de alto rendimiento, Javiera Salas y Juan Manuel Peinado. Les decía, los objetivos de este trabajo los podemos agrupar en dos grandes partes. Una primera que nos ha llevado a intentar promover la discusión académica en torno al impacto que en el pasado ha registrado las teorías que plantean el análisis, el análisis económico del derecho, perdón, y la realidad presente. Eso nos lleva a un desprendimiento de objetivo, que es el de identificar lo que se denominan áreas de armonía, esto es, identificar, determinar, dotar de algunos elementos o herramientas de análisis que permitan dirimir esa confrontación. Y a partir de ahí se habilita la segunda parte de objetivos, que son los que podrían calificar básicamente a este emprendimiento de investigación como investigación aplicada, que es el objetivo de fortalecer la presencia de investigadores y profesionales en los ámbitos jurídicos en donde el lenguaje, la lógica económica todavía presenta alta resistencia. Calificamos nosotros que mayormente basada por formación previa de esos actores. Ese objetivo genera a su vez un desprendimiento concreto de investigación aplicada, que es el desafío que estamos planteando en este trabajo, de diseñar, elaborar y proponer un laboratorio para el análisis económico del derecho. Ese laboratorio se estructura recepcionando el producto del cumplimiento de los dos objetivos que acabamos de señalar y generando una unidad consultiva. ¿Unidad consultiva para quién? Para el Estado. ¿Para qué Estado? Para el Estado administrador, Poder Ejecutivo, el legislador y el judicial. El legislador y el ejecutivo al momento de establecer políticas públicas o tomar decisiones de coyuntura en donde se presente esta conflictividad, y el judicial, por supuesto, al momento de dirimir el conflicto que pudiera existir o lo contencioso que se pudiera dar. Cuando hablamos de unidad consultiva, estamos planteando un laboratorio, una unidad que produzca capacitación y asistencia técnica a esos actores. La hipótesis de trabajo con la que giró nuestro proyecto de investigación fue a partir de la inexistencia, absoluto vacío de un espacio de pensamiento, de análisis y de trabajo como el que estamos describiendo en la provincia de Mendoza. Y justamente entonces el producto final es la diagramación y la propuesta de este laboratorio de análisis económico del derecho.
Bueno, como presentación del proyecto, creo que hasta he sobreabundado y he invadido tiempo de los expositores. Así es que le doy paso, en este caso al magíster Alejandro Trapé, para que, vamos a abordarlo en el orden que corresponde. Le doy paso al doctor Carlos Martínez Inca, que nos va a exponer desde el punto de vista de la juridicidad y de la filosofía que subyace en este dilema, los resultados de nuestra investigación. Carlos, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Como bien explicó Juan Carlos, el proyecto está fundamentalmente encarado hacia el análisis económico del derecho y nos pareció interesante tratar de mostrar la génesis histórica de este paradigma interdisciplinar entre la economía y el derecho, que en términos epistemológicos es un paradigma consolidado, que alcanzó su madurez y que necesitamos de alguna forma mostrar en sus raíces históricas y en su evolución para comprender de dónde procede esta especie de cruce epistemológico entre el derecho y la economía. Entonces, en el paper que hemos presentado para las jornadas, un paper amplio de más de 30 páginas, encontrarán ustedes los aspectos históricos más detallados. Acá solamente vamos a hacer una presentación muy general de lo que es la primera parte del trabajo, que es tratar de rastrear justamente los orígenes históricos y epistemológicos del análisis económico del derecho. Y como tal, allí lo que decimos es que hay dos miradas diferentes en quien han historizado o estudiado históricamente la génesis del análisis económico, una que podemos llamar la visión principal de la corriente principal de la economía, que es la mirada de Richard Posner, uno de sus fundadores y de la Escuela de Chicago, y la otra una mirada alternativa, un poquito más amplia, que remonta a los orígenes del análisis económico del derecho a casi 2 siglos o 3, podríamos decir, en lugar de la mirada un poco más restringida de la Escuela de Chicago, en boca de Richard Posner. La primera visión, entonces, que es la que ustedes tienen aquí en pantalla, la de Richard Posner, que es también un poco la voz oficial del análisis económico del derecho, distingue entre un viejo análisis económico y un nuevo análisis económico. Lo de nuevo y viejo también es un tema discutido, que está explicado allí en el paper, pero básicamente Posner centra su atención en el nuevo análisis económico del derecho que surge a partir digamos, del bien conocido teorema de Coase y de una serie de escritos que se dan en la década del 60, particularmente en la Facultad de Derecho de la Escuela de Chicago, donde los nombres que ustedes ven allí son básicamente quienes sentaron la base de una nueva forma de abordar o enfocar la relación entre el derecho y la economía. El viejo análisis económico del derecho, Posner lo retrotrae hacia comienzos del siglo XX, porque dice que de alguna forma hubo estos precursores, como el juez Holmes, John Commons. Commons era una especie de jurista que decía que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos norteamericanos era el Ministerio de Economía tras bambalinas, o sea que allí se decidían realmente las políticas públicas en términos de eficiencia. Pero lo interesante es que, digamos, el criterio de división, por qué Posner distingue entre un viejo y un nuevo, están estos tres aspectos que están señalados en la presentación que ustedes están viendo en pantalla, de los cuales quizás el más importante es el tercero, es decir, la actitud que los principales cultores, tanto por el lado del derecho como por el lado de la economía, mostraron recién a partir de 1960 la posibilidad, la confianza, la fe en que era posible dotar al derecho de los fundamentos epistemológicos de la ciencia económica. Es decir, la ciencia económica estaba mucho más consolidada en términos epistémicos, mucho más madura, mucho más, digamos, revestía todos los caracteres de una ciencia normal, de una ciencia madura, y el derecho tenía que importar justamente desde la economía esas herramientas que no había tenido. Y esa actitud estuvo, digamos, dada en los juristas como Posner y quienes lo siguieron, que decidieron justamente aplicar el método económico a la disciplina del derecho. Y eso había sido lo que prácticamente había generado muchas resistencias en la etapa anterior. Bueno, podemos pasar a la siguiente presentación. En esta presentación ustedes podrán ver la otra mirada, la mirada más amplia de Ian McKay. McKay es un investigador holandés que se ha dedicado mucho a la historia del análisis económico del derecho, y él distingue, como pueden apreciar ustedes allí, tres fases: la de los precursores, que los remonta a los comienzos de la modernidad, por eso les decía que es un poquito más amplia. Distingue olas, una primera ola que sería coincidente con el viejo análisis económico del derecho en términos de Posner, y una segunda ola. Lo interesante es que dentro de esa segunda ola
distingue 5 etapas, ¿no? Y fíjense ustedes que la etapa concluye en una especie de cuestionamiento del paradigma que se dio en las universidades norteamericanas, donde el grueso de los juristas, Dworkin particularmente, pero también Bruce Ackerman y muchos otros, salieron a criticar esto, a pesar de que el modelo ya estaba consolidado, de que se entendiera el derecho por relación a la economía, ¿no? Bueno, en el paper están explicados, ¿no es cierto?, que los detalles de esa controversia que produjo un resquebrajamiento, una especie de crisis al seno del paradigma, y que, para ser breve, pasamos a la última presentación, hoy plantea una agenda de la cuarta generación del análisis económico del derecho. Posner sería la primera generación, hubo 2 generaciones intermedias que están explicadas en el paper, y hay una cuarta generación de analistas económicos del derecho que se plantean una serie de dificultades, y acá venimos nosotros. Estas dificultades tienen que ver fundamentalmente con la incorporación de los aportes que está haciendo la psicología cognitiva, las neurociencias, que han mostrado que quizás el enfoque de la elección racional, como se lo pensó en los 60, con Coase, Calabresi, y el propio Posner, deba quizás ser enriquecido con los aportes de la psicología cognitiva. Esto es un poco el Behavioral Law and Economics, que está cultivado por autores como Cass Sunstein y Richard Thaler, pero hay una disputa que es el punto D, en el cual venimos nosotros como equipo, que es esta articulación entre eficiencia y equidad. Es decir, uno de los temas que hay que resolver al seno del paradigma es hasta qué punto realmente hay un dilema, es decir, si puede o no se puede perseguir la eficiencia sacrificando equidad, o a la inversa, y habría que redefinir el concepto de equidad. Entonces, en ese punto estamos nosotros como equipo tratando digamos, de aportar a ese debate entre quienes sostienen que la eficiencia y la equidad tendría una especie de trade-off, y en esto le doy la palabra a Alejandro Trapé, quien es el el investigador que justamente les va a explicar cómo podemos hallar esas zonas de conflicto o armonía que señalaba al principio Juan Carlos García Ojeda. Bueno, muchas gracias. Adelante, Juan Carlos. Adelante, Alejandro. Muy bien, bueno, la intención, tal como lo decía Carlos, es avanzar sobre el dilema eficiencia y equidad, que es uno de los dilemas o de los problemas que más han angustiado a los economistas en los últimos 2 siglos. Es decir, fundamentalmente, para ponerlo en términos simples, uno se pregunta qué es mejor, que la torta sea más grande o que la torta esté mejor repartida. Es decir, sea un poco más chica, pero mejor repartida. Y uno inmediatamente tiende a decir, bueno, sería mejor que al mismo tiempo que sea más grande, esté mejor repartida. Pero a veces sucede que eso no es posible. Entonces ahora vamos a un poco tratar de plantear algunas de los aportes que ha hecho en este sentido la economía y la ciencia económica en función de este dilema, ¿no? Lo primero que uno tiene que plantear es si existe realmente un dilema o son 2 objetivos de una comunidad que podrían estar en conflicto o que podrían estar en cooperación. Veamos entonces el enfoque económico. Uno de los debates, como decía, que más preocuparon a los economistas en los últimos siglos es el de estos 2 objetivos, y si bien no hay acuerdo respecto de cuál debe prevalecer sobre el otro cuando hay situaciones de enfrentamiento, es bastante lógico que esto pase. Uno se podría preguntar por qué hace 200 años los economistas están discutiendo este tema y todavía no han llegado a un acuerdo. Porque en realidad en medio de este tema aparecen algunos rasgos que son muy subjetivos y que dependen de la persona que está pensando. Veamos por qué. Lo que se debería pensar es que tanto eficiencia como equidad son 2 bienes para la comunidad, es decir, algo que le hace bien a las personas, al grupo que llamamos comunidad, algo que desean. Entonces, puesto en esos términos, uno tendría que decir que lo que hay que tratar es de conseguir la máxima eficiencia y la máxima equidad, porque como son 2 bienes, hay que tener lo más posible de cada uno. Esto está claro como concepto, ¿no es cierto? Intuitivamente está claro, pero cuando vamos a aplicarlo nos encontramos con algunas dificultades que son bastante difíciles de resolver y que nos van a llevar a un terreno en donde las discusiones son muy largas y los acuerdos son muy pocos. ¿Cuáles son estas dificultades? Básicamente 3. La primera es, ¿cuáles son los máximos? ¿Me puedo dar cuenta cuándo mi comunidad está
en máxima eficiencia y cuándo está en máxima equidad? El tema de máxima eficiencia fue explorado por Vilfredo Pareto en el ámbito microeconómico, donde Pareto determinó las condiciones por las cuales nos damos cuenta cuando hemos llegado a producir eficientemente, o sea, lo más que podemos, y no podemos ya con los factores que tenemos y la tecnología producir más. Y por el otro lado, la visión macroeconómica del concepto de producto potencial, cuyo significado es que es el producto que se obtiene cuando todos los factores productivos están plenamente empleados en condiciones normales. Dicho de otra manera, lo máximo que puede obtener esa economía en términos de producto trabajando a toda máquina con sus factores productivos y la tecnología. Entonces, Pareto por un lado para la micro y producto potencial para la macro, esto es lo que nos indicaría máxima eficiencia. Sin embargo, cuando vamos a ver máxima equidad, ahí entramos en un problema porque equidad siempre trae consigo algún concepto de igualación, no es lo mismo equidad que igualdad, pero digamos que trae una idea de igualdad y trae una idea de justicia. Y el problema es que allí aparecen los juicios de valor de las personas, de los grupos, en donde lo que es justo para uno puede no ser justo para el otro. Entonces, un grupo puede sentir que está en la máxima equidad, mientras otro grupo no siente que está en la máxima equidad, y ahí se provocan entonces las discusiones. El segundo problema, la segunda dificultad que enfrenta este concepto de ambos máximos es si los dos máximos pueden obtenerse simultáneamente. O sea, si los dos objetivos no están en conflicto. Cuando avanzo en uno, retrocedo en el otro. Entonces no puedo llegar al máximo de los dos. Cuando trato de llevar la eficiencia al máximo, la equidad se me aleja del máximo. Y viceversa, cuando trato de llevar la equidad hacia el máximo, la eficiencia se me aleja. Entonces allí tengo que optar por una solución de compromiso, una solución intermedia, porque no puedo alcanzar ese punto óptimo deseado de los dos máximos. Y esto tiene que ver con la tercera dificultad, que es la interdependencia. La interdependencia justamente hace referencia a si estos dos objetivos pueden alcanzarse en forma separada. Y cada medida de política económica que toma un gobierno afecta a la eficiencia y afecta a la equidad. Y no se las puede separar y trabajar por separado. Entonces, cuando yo trabajo sobre la eficiencia y la trato de llevar al máximo, estoy afectando a la equidad. Y viceversa, cuando trabajo con la equidad distributiva. Ahora, para cerrar esta parte, uno diría que estos problemas no deberían paralizar a la política económica, al gobierno, tratando de llevar hacia la economía o a la comunidad su máximo bienestar. Porque, como decía Juan Carlos al principio, existen zonas de conflicto en donde al avanzar en uno retrocedo en otro, pero hay que identificar zonas de armonía, o sea, zonas en donde pueda avanzar en los dos. O sea, pueda dar un paso adelante en eficiencia sin retroceder en equidad o avanzando también un paso en equidad. Es decir, existen esas zonas de armonía que es las que hay que ir buscando y determinando. El otro punto que no debe detenernos es esto de los acuerdos de igualación y desigualación. Por más que yo tenga un criterio de justicia y otro tenga un criterio de justicia diferente, lo que pasa es que podemos llegar a ciertos acuerdos respecto de en qué tenemos que igualar a las personas, tolerando desigualdades en otras cosas, sabiendo que si los igualamos en unas cosas, los desigualamos en otras, pero entender cuáles son las cosas, los aspectos en los que los quiero igualar, por ejemplo, acceso a la educación, y donde tolero desigualación, por ejemplo, que tengan todos diferente automóvil. Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer un acuerdo. Y finalmente, cerrar con un concepto de parsimonia que introdujo Breiner. Este concepto de parsimonia dice que ante la duda, ante la dificultad, cuando no se sabe bien cuál es el resultado de este conflicto, hay que actuar en forma gradual. Es decir, no dar 10 pasos en eficiencia y ver qué pasa con la equidad, sino dar un pasito y ver qué pasa, otro pasito, y si veo que retrocede, vuelvo a actuar en la equidad, y de esa manera ir avanzando y buscando las zonas de armonía para poder seguir adelante. Bueno, y con esto entonces uno puede entender que el enfoque económico plantea el dilema entre eficiencia y equidad, pero que hay rutas que seguir para los que podemos seguir indagando acerca de cómo podemos avanzar en los dos simultáneamente, o por lo menos en alguno de ellos, sin lastimar al otro. Juan Carlos, te dejo la palabra para cerrar.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Alejandro. La idea es que a partir del recorrido que hace el paper sobre el estado actual de conocimiento y situación de análisis y de avance que hay alrededor del análisis económico del derecho y del trabajo de señalar las bases para identificar justamente estas zonas de armonía donde se posibilita el avance de aplicación balanceada de ambos objetivos, es que reforzamos la conclusión de la conveniencia de crear un laboratorio de análisis económico del derecho. Para no excedernos en la pauta de restricción temporal que plantea la organización de estas jornadas, yo voy a referir tres cositas rápidas de lo que sería el diseño estratégico de este laboratorio. La visión que nos planteamos es muy ambiciosa, es la de ser un laboratorio referencial a nivel regional, con formación de equipos de investigación que se especialicen en justamente interpretar y evaluar el impacto económico, justamente de armonización de ambos objetivos en la normativa y en la resolución de conflictos. Lo dijimos, hacia un Estado administrador, generador desde la función ejecutiva de decisiones de coyuntura o decisiones de fortalecimiento de una política pública establecida desde la legislación o al tiempo de la controversia. Si esa es la visión, la misión va a ser entonces la de operar un laboratorio que visualice, que determine, que desarrolle, que implemente, ¿qué cosa? Metodologías, técnicas, herramientas de análisis económico del derecho para poder brindar acciones tácticas o definiciones que serían concretadas a través de capacitación y asistencia técnica a estos tres universos de funcionariado público. ¿Cuál es la condición de éxito que creemos cierra la posibilidad de existencia de este laboratorio de análisis económico del derecho creado en el ámbito de nuestra Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, la condición de éxito nace de reconocer algo que se palpa con mayor facilidad en la realidad nuestra, en la realidad de Mendoza, de la región. Y es que en la ciudadanía, en la opinión pública, existe en este momento una demanda por una fuerte, marcada y muy visible y comprobable demanda por transparencia, por solidaridad y por sustentabilidad económica. Si se busca dar respuesta a esto, las condiciones de éxito tienen tres patitas, tres posibilidades, que son dar cumplimiento a que haya un marco de acuerdo institucional, lograr el acuerdo institucional con los representantes de estos sectores y una adhesión sólida y formal justamente del mundo profesional involucrado en esto. Probablemente aquí la estrategia de desarrollo sea conseguir lograr el involucramiento de estadios intermedios del campo profesional, como podría en este momento mencionar, se me ocurre el Colegio de Abogados, los consejos de ciencias económicas, la Asociación de Magistrados y otra serie de instancias de agrupamiento profesional intermedio. Y por sobre todo, la condición que le va a dar la posibilidad de éxito a este laboratorio es que se logre generar confianza y crédito. ¿Entre quién? Entre los potenciales o concretos usuarios del servicio de esta unidad consultiva. Con lo cual, creemos que el desafío es muy grande, pero también creemos que dada la necesidad de dar respuesta a este clima ciudadano actual, la posibilidad de éxito está a nuestro alcance. Yo quiero cerrar planteando nuevamente el gran agradecimiento a ustedes por haberse tomado los minutos de escucharnos, vernos en esta ponencia del paper que sintetiza el primer producto del proyecto de investigación que dirige el doctor Carlos Martínez Inca. Muchas gracias.